Solo yo asistí al entierro de mi esposo. Ni nuestro hijo, ni nuestra hija, ni un solo nieto. Únicamente yo, de pie junto al ataúd, mientras el viento frío cruzaba el patio del templo como si ni siquiera el clima quisiera quedarse. El director de la funeraria se mostró incómodo, la mirada saltando entre las sillas vacías y mi cara. Carraspeó una vez, luego otra. ¿Quiere que esperemos unos minutos más, señora Márquez? No, le dije. Empiece. A Ricardo no le gustaban los retrasos. Fue puntual hasta el final. Tomaba las pastillas a la hora exacta, veía las noticias a las 6 en punto. Dejaba las pantuflas paralelas al costado de la cama. Un hombre de costumbres, de decencia. Y ahora un hombre despedido sin testigos. Me senté en la primera fila, con 5 sillas libres a mi alrededor. El pastor leyó los versículos con poca convicción. Las flores me parecieron demasiado brillantes, el féretro demasiado pulido. No dejaba de pensar que Ricardo se habría reído del despliegue. Luego habría mirado alrededor, frunciendo el ceño, preguntando dónde demonios estaban los muchachos. ¿Dónde estaban? Esa mañana llegó un mensaje. Nuestro hijo, Andrés, escribió una línea, perdón, mamá. Me surgió algo. No llego. Sin explicación, sin llamada. Lo imaginé en su oficina o, más probable, en un campo de golf con clientes, fingiendo que el día no pesaba, fingiendo que la muerte de su padre solo era una cita menor del calendario. Nuestra hija, Laura, ni siquiera envió un mensaje ese día. 2 jornadas antes había dejado un buzón de voz ligero como brisa. Mamá, no puedo cancelar el turno de uñas. Ya sabes cómo me pongo cuando me cambian las cosas. Dile a papá que lo veo la próxima semana. La próxima semana, como si los muertos esperaran. Tras la ceremonia, caminé sola detrás de los portadores. No lloré. No porque no sintiera el golpe. Llevaba meses llorándolo por dentro. Hay una pena tan honda que se queda inmóvil como un ancla. Aquella mañana yo ya estaba bajo tierra con él. El cementerio estaba casi vacío. Un viejo cuidador observaba desde lejos, la mano apoyada en la pala. El ataúd descendió, las oraciones se susurraron, la tierra se posó sobre la madera. Me quedé de pie cuando todos se fueron. Los tacones se hundieron apenas en el suelo blando. El viento me jaló el abrigo. La lápida vendría después. Por ahora, una placa de metal decía, Ricardo Márquez, esposo y padre querido. En mi mente se coló otra palabra, callada y punzante, olvidado. Al volver a casa, el silencio rugió. Su sillón intacto, sus pantuflas emparejadas, el control a distancia, donde lo dejó por última vez. Me quedé mirándolo largo rato. Luego fui a la cocina, abrí una botella de vino para invitados, que siempre guardaba, y me serví una copa generosa. Encendí el teléfono y abrí Instagram. Casi no entro, pero sentí una punzada que me dijo, mira, el perfil de Laura, por supuesto, abierto al público. 2 horas atrás, una foto con 3 amigas, copas en alto, media sonrisa. Brunch con las chicas, mimosa sin fin. Viviendo la mejor vida, Andrés también había publicado la foto del hoyo 9, su nuevo palo brillando al sol. Swing asesino, clima perfecto, cierres en camino. Miré la pantalla hasta que se volvió agua. La apagué, di otro sorbo y miré la foto del muro, Ricardo y yo en nuestro aniversario 40, junto a los rosales que plantó con sus manos. Antes daban rojo, ahora estaban desnudos. Mañana, pensé, llamaré al abogado. Haré cambios discretos con la misma sobriedad con la que Ricardo vivió, porque sí fui la única en acudir a su despedida. Seré la única en cumplir su última voluntad y la mía. Esa noche me senté en la cocina, el mismo lugar donde él pelaba manzanas con precisión de cirujano, cortándolas en lunas y alineándolas en un plato. Siempre me ofrecía la mejor porción, la que más sol tiene, decía. El frutero estaba intacto, con un par de peras vencidas bajo su propio peso. El silencio no era nuevo. Ricardo había muerto hacía casi 2 semanas y esos días ya me estaban enseñando la forma de la soledad. Pero esa noche el silencio apretaba más. No podía sacarme de la cabeza las sillas vacías, el mensaje de Andrés con su filo seco, la ausencia absoluta de Laura. ¿Eduqué a una hija que pudiera ver enterrarse a su padre desde una mesa de brunch? ¿La fallé yo o falló algo en ella que ya no se puede recuperar? Volví a servirme vino. No por tristeza, sino por lucidez. Caminé hasta el dormitorio y abrí el cajón superior del escritorio de Ricardo. Todo seguía ordenado, sobres, llaves de repuesto, un viejo álbum de estampillas. Busqué detrás de las carpetas y saqué la que escondía detrás de todo, delgada, bien cerrada con una liga. Patrimonio decía a mano. Dentro había copias del testamento, lista de beneficiarios, instrucciones para la casa, el auto, las cuentas, incluso el reloj antiguo del abuelo irlandés de Ricardo. Todo preparado, revisado hacía 2 años con amor y previsión. Me senté en la orilla de la cama. Andrés figuraba como cotitular de la cuenta de inversión principal, casi $300,000 ahorrados a fuerza de trabajo y ahorro. Laura y él aparecían en la cláusula de la casa.
Incluso la cabaña del lago, esa a la que ya no iban, pero de la que preguntaban cuando tocaba pagar impuestos, estaba destinada para ellos. Sostuve las hojas. No me temblaban por la edad, sino por algo más profundo. La traición tiene pulso, y el mío martillaba en los oídos. Fui al armario, saqué un contenedor de lona. Fotos viejas, reuniones, cumpleaños, navidades. Ricardo con los niños pequeños. Yo en el porche riendo. Laura tirándome de la mengue. Andrés dormido en el regazo de su padre. Un libro abierto sobre el pecho. Alguna vez fuimos una familia. Quizá fui ingenua para no ver cuán lejos nos fuimos desdibujando. El amor no siempre se desmorona con tormentas. A veces se apaga como papel tapiz al sol, sin escándalo, hasta que un día ya no reconoces el dibujo. Tomé una foto de Ricardo y Andrés pescando. Andrés tendría 12. Ricardo le pasaba el brazo por los hombros, señalaba algo en el agua, la sonrisa amplia y suave. Ese hombre merecía más que una capilla vacía. Devolví la foto a la caja. Luego levanté el teléfono. Era casi medianoche, no me importó. Llamé a Álvaro Núñez, nuestro abogado. Fue a buzón, como esperaba. Dejé mensaje: Álvaro, soy Elena. Necesito revisar mi testamento con urgencia. Llámame por la mañana. Me quedé junto a la ventana. La luna tocaba las puntas de los rosales. Desde que Ricardo se fueron marchitando, no por descuido, sino por simpatía. Sabía que debía podarlos, dejarles espacio para brotar. Pero no esa noche. Esa noche dejé caer los pétalos viejos. Mañana comenzaría a cortar lo que ya no pertenecía. El despacho de Álvaro olía a madera encerada y eucalipto. Un lugar donde el tiempo pesa y el silencio tiene sonido. Nos conocía desde hacía más de 30 años. Gestionó nuestra primera hipoteca, la licencia del pequeño negocio de Ricardo, la escritura de la cabaña, y por último nuestro plan patrimonial. Confiable, minucioso y, como yo, cansado de quienes sonríen cuando quieren algo. Al entrar, se levantó con sorpresa contenida. Elena, dijo, abotonándose la chaqueta. Has llegado temprano, no podía esperar, respondí, y me senté frente a él. Aún me quedaba en el abrigo el olor del jardín. Esa mañana había cortado las rosas secas. Podar me serenaba. Había honestidad en quitar lo que ya no sirve. Escuché tu mensaje, dijo. ¿Quieres reformar el testamento? Sí. Quiero excluir por completo a Laura y a Andrés. Pausó, no por asombros y no por cuidado. ¿Estás segura? Lo miré sin parpadear. Enterré sola a mi marido. Nuestros hijos no vinieron. Ni una flor, ni una llamada. Estaban ocupados. Puse las manos sobre la mesa. No merecen un centavo. Álvaro asintió despacio. Entonces vamos a redactar una modificación integral. ¿Deseas removerlos de todas las disposiciones? De todas. Cuentas, casa, cabaña. Todo. Entendido. Abrió una libreta y comenzó a anotar. ¿Quieres redirigir los activos a otra persona? Pensé en Mateo, mi nieto, hijo de Laura, el único que venía sin pedir nada. El que cortó mi césped en julio porque no quería verme sudar. El que me traía libros de la biblioteca y me preguntaba qué me habían parecido. El que una vez dijo, abuela, me gusta hablar contigo más que con los chicos de mi edad. Respiré. Sí, quiero crear un fideicomiso para Mateo. Quiero que tenga la casa, la cabaña y el remanente del patrimonio. Quiero que quede blindado para que sus padres no lo alcancen. So puede, dijo con profesionalismo seco. Haremos un fideicomiso irrevocable. Acceso pleno a los 30, excepto para educación o salud. ¿Te parece? Perfecto, revisamos cláusulas durante 1 hora. Nada me asustaba. Cuando una ha sostenido la orilla de una tumba, sin un hijo a la vista, ninguna pila de papeles impone. Casi al final, Álvaro me miró sobre los lentes. Pocas personas de tu edad toman decisiones tan nítidas. He mantenido la paz 80 años, dije apenas. Y me enterró antes que a Ricardo. No preguntó más. Al salir, el sol comenzaba a estirarse sobre la acera. Me quedé un momento afuera, dejando que el aire frío de octubre me golpeara la cara. No estaba triste, tampoco enojada. Estaba, por fin, decidida. Decidida a dejar de esperar que mis hijos se volvieran gente que nunca quisieron ser. A dejar de confundir deber con amor. A dejar de firmar cheques con el corazón, esperando algo que no fuera silencio. Esa noche dormí sin televisión, sin libro, sin el suéter viejo de Ricardo doblado a mi lado. El silencio seguía ahí, pero ya no dolía. No como antes. El archivero del pasillo tenía 3 cajones, rotulados con la letra cuadrada de Ricardo, casa, impuestos, familia. El último era mío. Lo abrí despacio. El metal se quejó como si no quisiera soltar sus fantasmas. Adentro, carpetas con recibos, copias de cheques, cartas de bancos, tarjetas de Navidad metidas entre contratos. Guardé todo no por obsesión sino por claridad. El papel no miente. Ese cajón tenía suficiente verdad como para encender un bosque. Me senté a la mesa de la cocina con 2 carpetas. Andrés, estudios y negocios, y Laura, hogar y gastos.
La letra era mía, más pulcra años atrás. Empecé a leer, cheque de $15,000, 2003. Boda de Laura. Es pequeña, mamá. Solo queremos un lugar bonito. Aquel lugar tenía lámparas de cristal y cuarteto de cuerdas. Transferencia de 7,800, 2007. Techo con goteras, mamá. La cuna se mojó. Lo pagué en 1 hora. 12,000 en 2011, frenos para Mateo. 5,000 en 2013, campamento de robótica. Un año después, cuando Laura llamó llorando porque su marido había sido despedido, envié 20,000. Nos salva siempre, susurró. No sé qué haríamos sin ti, le creí. La carpeta de Andrés era más gruesa. 25,000 de capital para una apuesta segura que se desinfló en 6 meses. Ricardo me advirtió que no lo mandara. Lo mandé igual. Un auto usado, un enganche, 3 semestres de posgrado. Pagué cuentas de hospital cuando nació su segunda hija, y el seguro cuando la primera se quebró el brazo. Cuando se atrasó con impuestos, hice otro cheque y no conté nada. Viendo todo junto línea tras línea, me pregunté cuando me convertí en red de seguridad. O quizás siempre lo fui y yo estaba demasiado dispuesta a amortiguar sus caídas. Nunca, ni una sola vez, rechazaron mi ayuda. Pero sí rechazaron despedirse de su padre. Y eso no lo arregla el papel, guardé los archivos casi todos. Menos uno, Mateo. Dentro había una nota que escribió a los 11 años. En lápiz torpe, doblada en 2, abuela Elena. Gracias por enseñarme a hacer panqueques. Creo que eres sabia y chistosa. Un día te cuidaré como tú me cuidas. Lo sostuve largo rato. Ahora tenía 19. No sabía si recordaba esa carta. Yo sí. Siempre quise ser justa, dividir por igual. Eso repiten todos, sé justa, no tengas favoritos. Pero, ¿y si la justicia no es igualar sino reconocer? ¿Y si justicia significa dejar tu legado en manos de quien te ve como persona y no como cajero? Ricardo solía decir, el legado no es lo que dejas, es a quien se lo dejas. Antes pensé que hablaba de dinero. Ahora sabía que no, la casa se sentía más pequeña, no por cambios, sino porque empecé a verla, sin el desorden de la nostalgia. Años guardando cada recuerdo de los niños, tarjetas hechas a mano, marcos de macarrón, tazas con brillantina. Pero el amor no vive en objetos, vive en gestos. Y los suyos, últimamente, decían lo mismo, eres útil, no valiosa. Aquella tarde, armé 3 cajas con regalos antiguos. No para tirarlos. Aún no. Solo para hacer espacio. Espacio para que algo nuevo creciera. Esa noche no bebí vino. No necesitaba coraje. Preparé té de verdad como el que tomaba Ricardo, hojas sueltas, tetera, tiempo justo, y lo llevé a la sala. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz de brote, pequeña pero real. La llamada llegó cerca del mediodía. Una voz que no oía desde hacía meses, suave, casi dudosa. Abiu y Elia. Era Mateo. Cerré la libreta de servicios que estaba revisando para dar de baja algunos contratos de la cabaña, esa que Andrés nunca usó pero llamaba activo. Hola, cariño, dije, manteniendo la voz firme. ¿Todo bien? Pausa. Escuché lo del abuelo. No llamé antes porque no sabía. No hablé. Quería escuchar si lo siguiente salía del corazón. No supe que había muerto hasta hace 2 días, dijo rápido. Mamá no me contó. Me dijo que estaba enfermo, pero no. No que se había ido hace casi 3 semanas, Mateo. Lo sé, susurró. Perdón, no hablamos por un segundo largo. En su silencio había luto verdadero. Quería verte, añadió. Si puedo. Exhalé. Por supuesto, llegó 1 hora después, más alto, un poco desaliñado, con olor a ropa limpia y estrés. Me abrazó como abrazan los jóvenes cuando no saben si aún son bienvenidos, primero con prudencia, luego sin reservas, cuando sienten que no te apartas. Yo no me aparté. Nos sentamos en la sala. Le serví limonada. Miró la casa como si fuera conocida y distinta. Eso es el duelo, reconoces todo, pero el mundo se ha cambiado de lugar. Me perdí el funeral, dijo. Nunca me lo voy a perdonar, no fuiste tú quien lo eligió, respondí. Me miró de veras. ¿Mamá no vino? Asentí. No dijo nada. Miró el posavasos, el borde gastado, pasó el pulgar como si quisiera alisarlo. Me dijo que tenían trabajo, que estaba resuelto. Debí saber mejor, ya lo sabes ahora, dije. Quiero hacer algo, se enderezó. Por él, por ti, lo que sea. Ya lo haces, le dije. Has venido, no se convenció. Dudé un instante, me levanté y volví con un sobre manila, los papeles del fideicomiso aún sin firmar en el banco, pero listos. Quise ver su cara antes. Se los entregué. Los leyó, frunciendo el ceño. Apenas un párrafo y alzó la vista alarmado. Abuela, ¿qué es esto? Mi plan, respondí. Esto es todo. La casa, la cabaña, lo que quede. Sí, pero ¿por qué yo? Se quebró su voz. ¿Por qué no mamó el tío Andrés? Podría haber dicho mucho, su ausencia, su frivolidad, sus pretextos. Elegí otra verdad porque eres el único que vuelve sin que lo llamen. Dejó los papeles con cuidado como si se pudieran romper. No sé qué decir, murmuró. Nada, respondí. Solo recuerda quién eres y cómo se ve el amor cuando es real.
tenía los ojos brillosos. Se los secó con la mengue como cuando era niño. Nos quedamos en silencio largo, cómodo. Al irse, se volvió desde la puerta. Si vengo el fin de semana, ¿hacemos panqueques? Sonreí por primera vez en días. Con el jarabe bueno. Laura apareció a la mañana siguiente. Lo sabía. No por nostalgia, no por consuelo, sino porque había dejado de contestarle. Llegó sin avisar, las ruedas de su camioneta triturando la grava, siempre deprisa, como si hubiera algo más urgente. No tocó, entró como antes, como si la casa tuviera un dueño invisible con su nombre. Mamá, dijo, dejando el bolso grande en la consola. Te he estado buscando. No me levanté. Doblé ropa con calma, emparejando calcetines como si fuera lo más importante del mundo. He estado ocupada, dije. ¿Ocupada con qué? No contesté. Fue a la cocina, se sirvió agua sin pedir y se recargó en la encimera como dueña. Entonces, ¿es cierto? ¿A qué te refieres? Mateo dice que vas a cambiar el testamento. Voy a excluirlos a ti y a Andrés. Laura soltó una risa amarga. ¿En serio? Después de todo lo que hemos hecho por ti y tú por nosotros. La miré. No fuiste al funeral de tu padre. No mandaste flores. No llamaste. Estabas ocupada. La corté cuando abrió la boca. Las uñas. Luego el brunch. Vi las fotos. Parpadeó. No negó. ¿Hablas de lo que hiciste por mí? Me mandaste listas de súper, cuentas, colegiaturas, hipotecas. Y yo las pagué sin pedir nada. Eso hace la familia. No, dije suave. Eso hacen las madres. Y yo lo hice por años. Su quedó callada. Papá levantó esta casa con sus manos. Tenía poco, pero dignidad. Te enseñó que el respeto se mide en actos. Tú no pudiste darle 2 horas para un adiós. Miró el piso. Entonces nos dejas fuera. Así nomás. No así nomás, respondí. 20 años dando sin recibir. Enterré a tu padre sola. Esperé a mis hijos en una sala que él construyó. Nunca llegaron. Eso no es así nomás. Es toda una vida, cruzó los brazos. Quiso parecer entera. La boca la traicionó. Nos castigas. No, Laura. Me libero. Y le doy todo a Mateo. No contestó. Rió de nuevo, aguda. Es un crío. ¿Qué sabe de responsabilidad? Sabe presentarse. El silencio se volvió espeso. Pensé que lloraría. Pensé que gritaría. Tomó su bolso. Espero que esto te haga sentir poderosa. No, respondí con calma. Me hace sentir en paz. Su fue. No recogí la mesa hasta escuchar alejarse el motor. Encontré una carta en el escalón esa tarde, sin sobre, arrugada. No entiendes lo que es equilibrarlo todo. Hicimos lo que pudimos. Quizá fallamos, pero cortarnos no es la respuesta. La leí 2 veces, la doblé y la guardé en el cajón varios. Porque eso era ya, papel sin peso. Tarde Andrés vino al día siguiente. No irrumpió. Tocó 2 veces, esperó, tocó otra. Abrí sabiendo que no vendría solo. Detrás de él estaba Valeria, su esposa, con su sonrisa rígida y un pañuelo demasiado caro para el clima. Asintió como a una conocida con quien se cumple un compromiso. Mamá, dijo Andrés, voz ensayada. ¿Podemos pasar? Los conduje a la sala. No se quitaron los abrigos. Hablé con Laura, empezó, y con Mateo, imagino, carraspeó. Creo que hay un malentendido. No dije nada. Valeria cruzó las piernas. Los diamantes de su mano atraparon la luz de la tarde. Entendemos que es un momento difícil, Elena. Después de una pérdida, las emociones están. ¿No viniste al funeral?, le dije. Parpadeó. Tenía una cena con clientes. Un acuerdo importante. Internacional de Andrés intervino. Mamá, debí llamarte. Debí ir. No supe cómo, no, lo corté. Pensaste que, si ignorabas lo suficiente, el duelo sería de otro, bajó la vista. Esperé, continué. Me senté en una sala hecha por tu padre mientras lo bajaban a la tierra. Nadie de ustedes apareció. Abrió la boca, pero Valeria le tocó la rodilla. Señal. Entendemos que estés molesta, dijo ella. Tienes derecho a cambiar tu voluntad. Pero seamos razonables. Mateo es un chico. Tiene 19. Sí, pero no es experto. Podrían manipularlo. Alcé una ceja. ¿Quién? Gente que sabe que heredó algo, dijo sin titubear. Como tú, pensé, pero no lo dije. Andrés lo intentó de nuevo, sé que te decepcioné. No he sido el mejor hijo, pero esto es. Extremo lo extremo, dije, es abandonar a tu padre. Vivir como si los que te criaron fueran desechables. Tragó. Entonces ya, ustedes se borraron solos, respondí. Yo solo tomo nota, Valeria se levantó. Puede complicarse, Elena. Legalmente. La miré. No. Los papeles están limpios. Mi abogado es bueno. Y he tenido tiempo. Andrés parecía más viejo, con entradas, con ojos opacos. Creí que sabías perdonar. Perdono, dije. El perdón no da llave. No insistieron. Se fueron con cortesía tiesa. Solo cuando cerró la puerta, noté que me temblaban las manos. No por miedo ni duda. Por alivio. El banco olía al limpiador de limón y a poder en voz baja. Es el lugar donde el dinero viejo se mueve sin apuro. No iba desde hacía 1 año, pero me recordaron al instante. Señora Márquez, dijo la recepcionista poniéndose de pie. El señor Salas enseguida.
Esperé frente a los ventanales. Afuera, la calle con su gente apurada. Adentro, quietud de decisiones. Roberto Sala salió impecable, como alguien que nunca ha derramado café. Elena saludó cálido. Me sorprendió tu mensaje, bien, dije. La sorpresa ayuda. Sonrió sin saber si era broma y me condujo a su oficina transparente, mesa de nogal, estante con pocos libros, la foto de un perro. A Ricardo le habría gustado, al menos una cara honesta en una sala de finanzas. Entiendo que quieres cambios, dijo abriendo mi expediente. Ya los hice, contesté. Vengo a asegurarme de que se ejecuten. Leyó mis notas. Levantó las cejas. Revocaste las transferencias ligadas, quitaste a Andrés y Laura como beneficiarios. Creaste un fideicomiso irrevocable a nombre de Mateo. Es un giro fuerte. Yo también, dije, sé dar giros. Sonrió. Y firme. Me incliné hacia él, quiero blindajes. Inapelables. Nada de representantes familiares que, dentro de 5 años, le tuerzan el brazo cuando entiendan lo perdido. Podemos estructurarlo. Desembolsos limitados a educación, vivienda y salud hasta los 30. Después, acceso pleno con protecciones. ¿Col fiduciario? No. Si él quiere un asesor, lo contrata. Yo confío más en su juicio que en cualquier traje, ajustó las gafas. Sabes que esto no se deshace fácil. No quiero deshacerlo. Revisamos firmas, fechas, confirmaciones. Era construir algo, no un edificio ni una empresa, algo más silencioso, un borde que no cedería a la culpa ni se ablandaría con el tiempo. Antes de irme, preguntó con cuidado, ¿esto sale del enojo? Lo pensé. No. Sale de la claridad. Asintió lento. Eso es raro, no, dije bajando la voz. Es apenas tarde, salí al sol de la tarde. Me dirigí a la cafetería de siempre. Había cambiado, personal joven, música alta. Aún así pedí un capuchino y me senté a mirar por la ventana. Una mujer empujaba un cochecito, abrigo abierto al viento. Lucía cansada y determinada. Sorbí lento, sin teléfono, sin prisa. Una hora que no le pertenecía a nadie más que a mí. A esta edad todos dicen que la vida se aquieta. No dicen lo ruidosa que puede serla. Pasa Teresa Campos vive 2 casas más allá, desde 1972. No somos mejores amigas, pero hemos bebido el té suficiente y compartido miradas. Por encima de la cerca como para hablar el idioma de los silencios. Llegó a las 5 con una lata de galletas de limón y su curiosidad amable. Vi el coche de Andrés ayer, soltó desde la puerta. ¿Trajo flores o excusas? Ninguna, dije, dejándola pasar. Trajo a su mujer y un traje. Oh, dijo, con uno que cargaba juicio. Nos sentamos en la sala. Le serví manzanilla. Yo, té negro. Puso la lata cerrada en la mesa. Esperó. Les dije, hablé yo, que quedan fuera del testamento. Que Mateo es el único que regresa, sin que se lo pidan. Teresa exhaló largo, ya era hora. La miré. Perdona, Elena, suavizó. Pero te vi perseguir su aprobación durante años. Cuidando niños cuando tú tenías médico. Escribiendo cheques mientras ellos se iban de crucero. Sonriendo cuando olvidaban cumpleaños. Pensé, algún día va a romperse. Menos mal no te rompiste. Te enderezaste. Sonreí. No me quebré, respondí. Solo despejé todo lo que no era amor. Mejor dicho, guardamos silencio. Fuera, el otoño empujaba hojas contra la acera. ¿Te arrepientes? Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Abrió la lata al fin. Las galletas perfectas, crujientes y mantecosas. Tomamos una. Mi sobrina quiso que vendiera la casa, contó. Un village para mayores junto al lago. Comidas, lavandería, paseos. ¿Y qué le dijiste? Que prefiero morir en una casa llena de tazas astilladas y mi propio silencio antes que vivir donde todo huela a cloro y aburrimiento prestado. Ray, de verdad. Nosotras venimos de aguantar caro, siguió. Creamos hijos que creen que el amor se mide en regalos y que el agradecimiento es opcional. Asentí. No eres cruel, concluyó. Dirán que sí. La madre que cortó a sus hijos. No dirán que también fuiste la que los sostuvo en cada tormenta, aun cuando nadie te preguntó si tú te estabas hundiendo. Cerré los ojos un instante. Pero no cayó lágrima. Hablamos del jardín, del vecindario, de la ardilla que muerde su canalón. Al despedirse, la abracé un poco más. Esa noche no encendí la TV. Saqué una carta vieja que me escribió Ricardo en su primer viaje de negocios, guardada en un cajón que no abría. Elena, decía, esta casa jamás está vacía si estás tú. Eres el techo, las tablas y la llave. La leí 3 veces y la devolví al sobre. La casa estaba callada, pero no vacía. No ya volví a caminar. No por recados, ni por una bandeja de lasaña, ni para devolver un molde. Quise caminar por nada más que caminar. La mañana era nítida, el tipo de aire que afila los pulmones pero no los muerde. Me puse el rompevientos de Ricardo, una talla de sobra, puños gastados, y me amparé en su peso. Caminé despacio por el vecindario como quien reconoce lo que aún le pertenece. Las contraventanas azules de los Luján cegían ahí. El columpio de los Ruiz cegía quejándose igual. En el parque, me senté bajo el olmo que se partió en la tormenta del 99.
aún inclinado, testarudo y vivo. Dos madres pasaron empujando cochecitos. No me miraron, no me importó, ya no era parte de su mundo. Tampoco quería serlo. Una mujer se sentó al otro extremo de mi banco, cuarentona, con esa cara de cansancio funcional que recuerdo de mis años en medio. ¿Vienes, Ejido?, preguntó sin verme. Venía, respondí, antes de que dejaran de necesitar mi coche y mis cazuelas. Reo. Suena bien, no intercambiamos nombres. Vengo a despejarme, dijo. Mi hija me dijo ayer que quizás no quiera hijos, que no le ve el sentido. Alcé las cejas. ¿Y qué le respondiste? Que yo no le veo el sentido a sus 5 tatuajes. Pero también me callé. Sonreí. No te callaste. Soltó una carcajada más libre. No me callé. Charlamos 15 minutos sobre nada, que salga en una foto y todo lo que importa. Se fue. La vi perderse por el sendero. Sentí, muy dentro, abrirse una puerta vieja. Cené sola, no triste. Cociné bien, con fuego y paciencia. Puse el mantel bueno, encendí una vela, dejé la radio de fondo. Después fui al estudio, que siempre fue territorio de Ricardo, papeles, libros, crucigramas a medias. No había tocado casi nada desde que se fue. Esa noche lo hice. Abrí las ventanas, espanté polvo, dejé entrar el aire. Me senté a su escritorio y me escribí una carta breve. No eres invisible, no eres carga, no tienes que pagar la paz con agotamiento. La doblé y la guardé junto a su último crucigrama. En la casilla 14 vertical había quedado una pista sin respuesta, fin de un capítulo, principio de otro. No necesité la palabra, ya lo estaba viviendo. Otro sobrellegó con su letra, tinta apretada que deja surco. 3 días después de su visita, entre propaganda y ofertas. No lo abrí enseguida. Puse el agua a hervir, serví el té y solo entonces rasgué el papel. Abuela, escribió Mateo, prefiero escribir a mandar un mensaje. No encontré palabras perfectas, así que van las verdaderas, gracias. No solo por el fideicomiso o la casa. Por otra cosa, por ser la única persona en esta familia que jamás me pidió que fuera alguien distinto de quien soy. Siempre hiciste espacio para mí. Mientras mis padres me empujaban hacia más pulido, más ambicioso, más estratégico, tú nunca fuiste estratégica. Fuiste real. No supe que el abuelo estaba enfermo. No supe que murió. No sé cómo procesarlo. Lo siento. Habría estado. Lo sabes. Y estoy furioso con mamá por no decirme, por suponer que no importaba. No sé por qué me elegiste, pero juro que no lo voy a desperdiciar. Quiero cuidar esta casa. Quiero aprender lo que ustedes construyeron. Quiero entender la fuerza que se necesita para presentarse cuando nadie más lo hace. Te quiero. No lo digo cejido, pero es cierto. Lo leí 3 veces, con ojos secos, con la mano en el pecho, con lágrimas que se deslizaron en silencio. Lo puse en la repisa como cosa sagrada. En esta casa, esas cartas eran raras, no por falta de amor, sino por exceso de supuestos. Yo no necesitaba el dinero asegurado. Necesitaba esto, saber que algo de lo que hice, una inversión quieta de tiempo y ternura, no se perdió en hijos ingratos y navidades de pos. Las tardes empezaron a tener otro compás. No había llamadas de Laura, ¿puedes recoger a Mateo? Mi clase de yoga se alargó. Ni mensajes de Andrés, ¿me ayudas con una reparación del coche? Siempre suficientemente urgente para apretar, nunca para justificar pánico. El silencio se volvió amable. Puse la mesa para una. Hice pollo asado. Usé romero del jardín que plantó Ricardo cuando aún creíamos que los fines de semana eran para reír. Encendí una vela. En la mitad de la comida escuché el reloj del pasillo. Recordé ese reloj en con nuestro primer alquiler, lo fuerte que sonaba cuando no teníamos dinero, ni seguro, ni plan, solo el uno del otro. Vamos a construir, aunque sea despacio, decía él. Fue despacio. Fue hermoso. Lavé los platos sin prisa, sin multitareas, sin pensar si alguien necesitaría la cocina. Los sequé, los guardé. Y entonces hice algo que no hacía desde hacía décadas. Bailé. No bien, ni mucho, lo suficiente. Puse el tocadiscos viejo, el que Ricardo intentó arreglar 100 veces antes de rendirse diciendo que así, con rayón, tiene encanto. Saltaba cada tercer verso. Yo aún sabía las letras. Bailé en la sala descalza, brazos flojos, rodillas recordándome que tengo 79. Pero el corazón tenía 20. Bailé sin testigos, sin juicio, sin expectativas. Al detenerme, vi la chimenea fría con una capa de ceniza del último invierno que lo vi. Me arrodillé, limpié con cuidado, barrí lo viejo. Fue ritua. Entre la leña, un papelito con la letra de Ricardo, sigue bailando aunque sea en la cocina. El mundo querrá hacerte olvidar quién eres. No lo permitas. Su me nublaron los ojos sin desbordarse. Él sabía, no exactamente cómo, pero sabía qué hace la vida con una mujer. Apretarla para que se haga pequeña, amable, útil. Me dejó esa nota como una piedra blanca en el bosque. Esa noche dejé una rendija en la ventana. Entró el aire de otoño, con olor a hojas muertas y algo limpio debajo. Me arropé con la colcha que cosí en el 84 cuando él trabajaba largas horas, los niños estaban en la escuela y yo aún creía que el cansancio era virtud. Ya no.
Ahora sé que la paz es mejor medida, no la esperaba. Cuando abrí la puerta y vi a Valeria sola, sin coche a la vista, sin Andrés detrás con un discurso ensayado, se hizo un silencio raro. Traía una tarta en la mano, comprada. Alcé una ceja, forzó una sonrisa, es de manzana. Me hice a un lado, no por obligación ni amabilidad, sino por curiosidad. Entró como alguien que ha estado, pero nunca miró. Sus ojos tocaron el pasillo, las fotos, el perchero que Ricardo hizo en el 81. El mismo del que Andrés arrancó un gancho y mintió. Ricardo nunca lo reparó, es parte de la historia, decía. Valeria se quedó en la cocina, rara. No ofrecí té, no le pedí que se sentara. Dejaría trabajar al silencio, vine a agradecerte, soltó al fin. Me sorprendió. ¿Por qué? Por no dejárselo a Andrés. Alzó la vista con honestidad que no le había visto. Nunca aprendió a sostenerse. Creció con todo resuelto. Yo mantuve esa ilusión, tú también lo alimentaste. Y ahora es lo que es. No hablé, sé que te culpa y Laura te culpa, pero lo que no dicen es que fuiste tú quien lo sostuvo todo, mientras se quejaban de cómo lo hacías. Crucé los brazos. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque estoy cansada también, nos quedamos así. Admiraba a Ricardo, añadió. Fue amable conmigo, aunque no tenía por qué. Y sé que nunca te di las gracias por todo, el dinero, las guarderías, la constancia. No me debías gracias, le dije. Solo las debías a él, tu presencia, cuando se iba de este mundo. Y no viniste. Bajó la vista. Lo sé. No fue placer decirlo. Fue limpiar un alféizar. Sacó de su bolso una foto deteriorada. Mateo en mi columpio, 5 años. La tomé yo un domingo. Quizá la tomó de una tarjeta de Navidad. Te quiere. ¿Lo sabes? Ese punto espero que un día quiera a alguien así. Y que entienda lo raro que es. Su levantó. No te quito más tiempo. Solo quería decirlo antes de que reescriban la historia. Antes de que te conviertan en villana. Abrió la puerta. El viento levantó su pañuelo. Por un segundo pareció más joven. Solo una mujer que también se gastó a favor de otros. No dejes que te roben la paz, Elena, dijo. Ya te tomaron suficiente, su fue. Guardé la tarta en la nevera. Iría bien con té mañana. Una semana después, llegó la carta del estudio. No urgía. Confirmaba, documentos archivados, fideicomiso activo, el nombre de Mateo, donde antes estaban los de mis hijos. Sonó quieto, no triunfal, no ruidoso. Como cerrar un libro que se quedó abierto y ya se encorvaba. Salí al jardín con el sobre. Las rosas habían cedido al frío. Ricardo decía que se rendían con dignidad. Ahora entendía, hay formas de soltar que no parecen derrota. Pasé los dedos por el papel. Era real, no una decisión nacida del shock. Se había asentado en mí, en la casa, en el jardín. Hice lo que había que hacer. Y sentí otra cosa, permiso. Permiso de empezar. Saqué la máquina de coser. Llevaba guardada desde antes de que Ricardo empeorara. Despejé la mesa, la engrasé, pasé la bobina con cuidado antiguo. No tenía que hacer algo importante, quería escuchar el zumbido de las mujeres que exigen, sin importar lo que cargan. Cosí cortinas nuevas para la cocina, azules, puntadas torpes y blancas, pero mías. A la mañana siguiente hice panqueques de verdad con harina y paciencia. Puse 2 platos. Sabía que Mateo vendría. Siempre llega cuando dice. Llegó a las 9 con una bolsa de mandado que no le pedí. Pensé que te gustaría tener cosas frescas. Sonreí. ¿Quieres aprender la receta? Ese y punto cocinamos. Le enseñé a voltear sin romper, a probar el calor con una gota de agua, a doblar la mezcla sin matar el aire. Prestó atención de verdad. «So te da bien», dijo masticando el primero. «He practicado», respondí. Vertió más jarabe y sonrió. Este lugar podría ser algo. La casa, no solo cuidarla, usarla. Un espacio para gente sin donde estar. O un taller de huerta. Enseñar cosas. So abrió en mí algo que no esperaba. La esperanza suave. A tu abuelo le gustaría, dije. Podemos empezar por el porche, propuso. Necesita arreglo, necesitas herramientas de verdad, bromeé. No esas de juego de universidad, sonrió. Pues tendrás que enseñarme. Terminamos en silencio. Al irse, lavé los platos con la ventana abierta. Las cortinas nuevas se movían. Entró aire con olor a hojas y dulzor antiguo. Miré el patio. Los rosales ya no estaban. El banco frío. Los árboles desnudos pero erguidos. Por primera vez desde el funeral, sin peso encima. Solo el contorno de lo que venía. Algo que Mateo construiría. Algo para lo que yo despejé el sitio. La primera nieve cayó sin pegar. Un susurro blanco. Lo vi desde el porche. Mateo estaba adelante, midiendo con un nivel, murmurando como Ricardo cuando trabajaba. Había pasado un mes desde la firma. El mundo no aplaudió, el cielo no se abrió. Pero algo en mí cambió. El peso de décadas se fue. Quedó espacio. Los hijos no llamaron. Laura mandó un texto, espero estés orgullosa de lo que hiciste. No respondí. Andrés guardó un silencio profundo que ya no me pedía que lo llenara. Que cuenten su historia, que me pinten fría. Viví lo suficiente para saber que la gente reescribe la verdad para que su vergüenza duela menos. Yo sabía lo que pasó, y lo que di, y lo que recuperé. La verdad no necesita gritar, solo sostenerse. Abuela, tocó Mateo.
¿Ves la baranda? La seguí afuera. Quedó bien, lijada, barnizada, sellada. El porche parecía querido por primera vez en años. Su inclina a la izquierda, dije sonriendo. Como todos en esta familia, respondió. Me reí con libertad nueva. Primavera podríamos hacer una huerta, sugirió. No solo flores, verduras, hierbas, algo que crezca. Lo miré y vi no solo al niño que arropé, sino al hombre que decidió presentarse. Suena perfecto, te entramos. Ya picaba el frío. Preparé sopa. Él arregló la puerta que chirriaba. Le enseñé dónde estaba la caja de fusibles. Preguntó por el aislamiento del ático. Llenamos el día con cosas pequeñas que sostienen una vida. No salen en fotos, pero los extrañas cuando faltan. Esa noche, al irse, me senté a escribir otra carta. No para tribunales ni notarios, para mí. Intentaste más de lo que debías. Te doblaste en formas que no te cabían. Susurraste cuando debiste erguirte. Diste cuando debiste decir no. Pero también amaste fuerte. Y eso no fue error. Ahora eres libre. Libre de bailar en cocinas. De plantar por el puro gusto. De decir no sin culpa, sí sin miedo. De dar cuando se merezca, no cuando se exija. No eres cruel. No eres amarga. Eres clara. Y eso basta. La doblé y la puse en el cajón donde guardé fotos de familia. No para esconderla. Para saber que está como un faro que yo misma construí. Antes de dormir salí un instante. El cielo estaba punzante, el frío, hondo. Miré arriba y susurré, estarías orgulloso. No de la decisión ni de la fuerza, sino de que, al fin, elegí la paz. No ruidosa, no espectacular. Los días siguientes Mateo volvió. Trajo una caja de herramientas prestadas. Aprendió a cambiar un contacto, a usar un formón sin levantar astillas, a poner calafate sin embarrar el marco. Yo lo miraba hacer y reconocía en sus manos una paciencia que no enseñan las aplicaciones. Empezó a traer a un amigo Luciano que estudia ingeniería. Entre los dos reforzaron los escalones, enderezaron la puerta, limpiaron canaletas. Cuando terminaban, nos sentábamos a comer algo sencillo. Yo les hablaba de Ricardo, cómo preparaba el terreno antes de cualquier arreglo, como decía que el secreto del trabajo no era la fuerza sino la constancia. Mateo escuchaba como quien archiva, y cada tanto levantaba la vista con una pregunta que me hacía reír. Abuela, ¿de verdad dices que una casa tiene humor? Claro que sí, le decía. Se enoja cuando la apuras, se tranquiliza cuando la cuidas. Una tarde llegó con un cuaderno. Lo abrió y me mostró un dibujo torpe pero ilusionado del jardín. Mira, dijo, aquí los tomates, aquí la lavanda, aquí un banco. Y al frente, 3 rosales nuevos. No para reemplazar a los viejos, sino para recordar. Le tomé la mano. Hagámoslo. En enero, Laura apareció otra vez. No traía uñas recién hechas. Traía una cara que no le había visto, cansada de verdad, sin brillo. Se quedó en el umbral, sin atreverse a pasar. ¿Puedo? Hice espacio. Entró pequeña. Miró alrededor como si todo se hubiera hecho más grande sin ella. No vine a pelear, dijo. Vine a decirte que quizá debí estar, con papá, contigo. Me recosté en el marco de la puerta. Dejé que la frase flotara. No la rescaté. He contado tu versión muchas veces, admitió. Me creí víctima. Y tal vez lo fui de mis elecciones. No de las tuyas. Le apretaron los ojos. Yo pensé en la niña que se colgaba de mi falda. Pensé en la mujer que eligió un brunch. No sé cómo reparar, murmuró. No me toca darte el cómo, dije despacio. Ni te lo debo. Si quieres, puedes empezar por nombrar lo que fue. Respiró hondo. Falté al funeral de mi padre. Sí, te usé más de lo que te amé. No contesté. Se sentó. Miró sus manos. Mateo está cambiando, dijo. Lo escucho hablar de esta casa como si tuviera pulso. Sonreí sin querer. Lo tiene. ¿Puedo venir un día a ayudar en la huerta? La miré. No por castigo, sino por evaluar la tierra. La primavera empieza sola, dije. Si vienes, habrá que remangarse, sé hacerlo, murmuró. No prometí nada, aquella tampoco. Abrió la puerta. Antes de irse. Dijo, nunca pedí perdón de verdad. Perdón. No respondí con absoluciones baratas. Asentí con la cabeza. El perdón es una puerta con 2 bisagras, a veces solo se puede aceitar la tuya. En febrero. ANDR y ese llamó .N o para pedir dinero. Para preguntar cómo instalar un pasamanos en su escalera. Me reí por dentro. Mide 2 veces, corta una, le dije. Repitiendo a Ricardo. Y no hagas agujeros donde hay cables. Mamá, vaciló. Valeria vino a verte. No te pidió nada. No. Gracias por haber sostenido tanto tiempo. No sostuve solo por ustedes, contesté. Sostuve por lo que yo era. Silencio. ¿Puedo pasar un domingo? Puedes. Llegó con manos torpes y vergüenza en el bolsillo. Le di una lija. Empieza por la baranda trasera. Está áspera. Trabajó callado. No nos disculpamos en teatros pequeños. Solo dejamos que el polvo y el tiempo hicieran su parte. La primavera llegó con olor a tierra mojada.
Plantamos. Mateo cavó con cuidado, yo guié, Laura trajo guantes de repuesto. Ella no hablaba mucho, pero su cuerpo estaba ahí, el cuerpo, que no estuvo en la capilla, agachándose, ensuciándose. Aprendiendo dónde cortar un brote seco. Pusimos 3 rosales, uno blanco, uno rojo, uno amarillo. No por papá, corregía a Laura cuando quiso nombrarlos, por lo que aprendimos al perderlo. El blanco por la verdad sin ruido. El rojo por el amor que se demuestra y el amarillo por la paz que se elige. Mateo colgó una pizarrita en la cocina. Taller de sábado, reparar cajones. Entrada, traer galletas. Vinieron 2 vecinos jóvenes, una señora que vive sola. Un adolescente con ojos de perro callejero que no sabía usar un destornillador. Les enseñé despacio. No hacía falta talento. Hacía falta paciencia. Les di pequeñas tareas. Y al final, un lugar para quedarse un rato si querían. Descubrí que, a veces basta una mesa despejada y 2 manos dispuestas para que alguien deje de sentirse invisible. La primera cosecha fue humilde, un puñado de tomates, ramitas de romero, hojas de albahaca. Las lavamos como si fueran joyas. ¿Sabes? Dijo Mateo sirviéndose agua. Creo que esta casa estaba esperando esto, yo también. Esa noche, al cerrar el cerrojo, escuché la quietud de otra manera. Ya no era vacío. Era espacio útil. Un mediodía de junio, encontré una caja junto a la puerta. Dentro, fotos, la boda de Laura, la graduación de Andrés. Navidades en que nadie lavó platos. Y una nota de Valeria, devolvemos lo que sentimos que no nos pertenece. Estamos tratando. No respondí, no hacía falta. Puse las fotos en una caja que etiqueté archivo, sin rencor. El verano fue de puertas abiertas. El adolescente de los ojos tristes, se llama Emiliano, empezó a venirlos. Martes. Le brillaban los ojos cada vez que algo que arreglaba volvía a funcionar. Un día se atrevió a preguntar por Ricardo. Le conté de él en el taller, como decía, una medida no te define. Es la suma de las medidas. Emiliano me ayudó a colgar, sobre el banco de trabajo, la nota de sigue bailando. La enmarcamos con madera de una tabla vieja. Para que no se nos olvide, dijo, para que no se nos olvide, repetí. A finales de agosto. El fideicomiso pagó su primera partida, matrícula del 2º año de Mateo. Él me lo comunicó con emoción y respeto. No me parece mío, abuela, confesó. Me parece prestado, eso es, respondí. No te lo di para que te sientes encima. Te lo di para que lo uses como semilla. Semilla, repitió mirándome. De eso se trata todo. No, asentí. De eso. En septiembre, la huerta dio más de lo esperado. Repartimos bolsas en el barrio. Un muchacho, que siempre pasaba en bicicleta, dejó un papel doblado en el buzón. Gracias por los tomates. Mi madre dice que le saben a su niñez. Yo me senté en él. Escalón a leerlo con el mismo cuidado que leía cartas de amor hace 60 años. Las palabras comunes, cuando son ciertas, pesan como oro. El otoño volvió a desnudar los árboles. La casa crujía con ese sonido que antes me parecía triste y ahora me parece compañía. El taller de sábados creció. No cobramos dinero, cobrábamos historias. Para aprender a poner bisagras, cuéntanos cuál fue la puerta más difícil que cruzaste, decía la pizarra. Llegaron historias cojas, hermosas, torpes, valientes. Yo escuchaba y pensaba, así es como se hereda, con atención. Laura comenzó a quedarse al final de los talleres a barrer. A veces, a levantar el polvo. Me decía, esto me recuerda a cuando papá, y se quedaba a la mitad. No la forzaba a terminar. Hay recuerdos con tallo frágil. Una noche de noviembre, Andrés volvió a tocar. Esta vez sin Valeria. Traía algo envuelto en papel periódico. Lo puso en mis manos. Era el pegaso de madera que talló en primaria. Ricardo lo había atornillado al borde del escritorio para que no se perdiera. Lo encontré en mi caja de cosas, dijo. No sabía dónde ponerlo. Pensé, aquí. Lo miré largo. Gracias. Nos sentamos en la cocina. Cada uno con su taza. He hablado con alguien, soltó de pronto. Sobre lo que no sé hacer. Sobre cómo pido en lugar de estar. ¿Y cómo se aprende a estar? Pregunté. El tipo dijo que presentándome. Aunque me dé vergüenza. Sonreí. Tiene sentido. Mamá, dijo sin verme. Lo siento. No reduje su disculpa, aún no pasa nada. Dije la verdad, pasó. Y duele. Y aún así aquí estamos. Sentados. Eso cuenta. Le aflojaron los hombros. ¿Puedo venir el sábado a colgar la puerta del taller nuevo? Puedes. Y vino. La colgó chueca. La enderezamos entre los dos, volvió el invierno. Encendí por primera vez la chimenea, desde que Ricardo se fue. Puse la nota de baila, donde la alcanzara el calor. Mateo llegó con pan recién hecho y una idea. ¿Y si abrimos la casa un día a la semana para estudiar? Para quien no tenga un lugar tranquilo. Lo hicimos. Los jueves por la tarde empezaron a venir 2 estudiantes, luego 4, luego 7.
La casa parecía respirar. Yo horneaba galletas baratas. Ellos traían sus preguntas y su silencio. Aprendí nombres. Ellos aprendieron que un cuarto iluminado y alguien que te pregunte cómo vas puede sostener una semana entera. El aniversario de la partida de Ricardo me encontró con la mano en el bolsillo de su chaqueta, apretando una moneda vieja que él siempre llevaba por si acaso. Me senté en el jardín con bufanda y gorro frente a los rosales dormidos. No lloré, no por falta de amor, porque ese día la tristeza entró como invitada y no como dueña. La dejé sentarse a mi lado un rato, luego la acompañé a la puerta esa noche. Después de que todos se fueron, después de guardar tazas y plegar mantas, apagué las luces una a una. Me detuve en el estudio. Sobre el escritorio, el crucigrama de Ricardo cejía con 14 vertical en blanco, la pista aquella, fin de un capítulo. Principio de otro. Saqué un lápiz. Escribí umbral. No sé si era la palabra que pedía el rompecabezas. Era la mía. No volví a Instagram. No tuve que hacerlo. Supe por terceros que Laura publicó menos fotos de vidas mejores y más de manos con tierra. Andrés dejó de presumir campos de golf y empezó a subir imágenes de lámparas arregladas de la escalera por la que ahora sí suben sus hijas sin tropezar. A veces, todavía, siento la punzada de lo que no fue, la dejo pasar. He aprendido que la paz no es una muralla, es un ritmo. Se rompe, se rehace. Cuando Mateo cumplió 20, le di una caja. Dentro, la llave vieja del cobertizo, el reloj de bolsillo del abuelo de Ricardo y una carta. Este lugar es tuyo, le escribí. No por nombre en una escritura, sino porque le diste vida con tus manos. Si un día te vas, y ojalá te vayas a volar, que sea sabiendo cómo volver. Y si te quedas, que sea por amor, no por obligación. Que nadie te compre con culpa. Ni siquiera yo. La leyó despacio. Me abrazó largo. Abuela, dijo al oído. No voy a desperdiciar lo que hiciste. No lo hiciste desde el día que volviste sin que te llamara. A ratos, la gente en vecinos, conocidos de la iglesia, susurra. Qué valiente. Qué dura. ¿Qué ejemplo? Yo preparo té, riego plantas, enseño a poner una bisagra. No soy valiente ni dura todos los días. Soy, por fin, la mujer que no negocia su paz a cambio de pertenecer donde no la ven. No se trata de heroísmo. Se trata de cansarse a tiempo del desgaste equivocado. Si has llegado hasta aquí, con tu propio silencio, tus huecos, tus fronteras, te dejo lo que yo aprendí tarde y a tiempo. No esperes a que alguien te entregue la paz como trofeo. Elígela tú. No confundas cariño con deuda. No confundas obligación con valor. Si tu casa está llena de ruido y nadie te escucha, fabrica otro tipo de quietud. Una donde no tengas que achicarte para sentirte a salvo. Una donde la mesa tenga tu plato, aunque haya sillas vacías alrededor. A veces, al terminar un taller o al apagar la luz del porche, me paro junto a la ventana y miro el reflejo de una vieja con el mentón alto. No me reconozco como la señora Márquez que sostenía sin preguntar. Me reconozco como Elena, la que poda para que algo vuelva a florecer. Del otro lado del vidrio, la noche no tiene prisa. Yo tampoco. A veces tarareo un paso de baile, y, aunque las rodillas protesten, doy 2 vueltas pequeñas en la cocina. Ricardo sonríe desde la nota. Sigue. Sigo. Si esta historia te tocó algo verdadero, cuéntaselo a alguien o guárdalo. Las 2 cosas valen. No hace falta más. Mañana habrá que encender la cafetera y abrir la puerta. Vendrán manos nuevas a aprender a arreglar cajones. Traerán galletas, dejarán historias, y yo, desde este umbral, repetiré la enseñanza que me tomó toda una vida, que el amor se demuestra llegando, que el legado se siembra en quien se presenta, que nunca es tarde para volver a casa, sobre todo cuando esa casa eres tú.